Hola, bienvenidos de nuevo a la página de investigación en neuropsicología con esta nueva entrada. Hoy, en relación con el último vídeo en el que explicaba el metaanálisis que he hecho junto con Rubén Pérez Elvira, Raúl Esper y Anita McCormick sobre la eficacia de intervenciones en Alzheimer, hoy voy a hablar sobre un artículo que ha salido publicado recientemente por Rubén Muñiz y otros colaboradores de la Fundación María Wolf. Es el artículo que tenéis en pantalla y que habla sobre la eficacia de intervenciones cognitivas y motoras en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, siguiendo un poco la estructura del artículo, voy a describirlo en líneas generales en la introducción, la metodología, el análisis estadístico y los resultados. Y luego hablaré de las limitaciones que debe. El artículo comienza diciendo que realizan este tipo de intervención porque la cognición, la funcionalidad, el estado de ánimo y cómo una persona va pasando por las distintas etapas a lo largo del desarrollo de la enfermedad se puede ver influenciado por las intervenciones, sobre todo las intervenciones no farmacológicas. De hecho, llegan a afirmar que existe un consenso a nivel social en el que se entiende que este tipo de intervenciones no farmacológicas deben ser parte fundamental en la intervención o en el cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer. Sobre todo en las personas con enfermedad de Alzheimer en fases de leve a moderada. Y el trabajo lo que pretende es demostrar varias cosas. Primera, que es eficaz ese tipo de intervención para manejar el desarrollo de la enfermedad y para, en principio, frenar un poco el desarrollo, y quieren además aportar datos de lo que sería la eficacia a largo plazo, porque dicen que normalmente los estudios tienen una duración de un año, entonces ellos lo alargan a 2 y 3 años para aportar datos de ese largo plazo. El diseño es bastante sencillo. Asignan a los participantes que aceptan participar, los asignan de manera aleatoria a uno de dos grupos, o grupo con intervención, o grupo experimental, o a un grupo control sin intervención. Todos los participantes tienen que tener diagnóstico de deterioro cognitivo leve o de enfermedad de Alzheimer. Y se desarrolla este tipo de intervención durante 3 años. ¿En qué consiste la intervención? Bueno, se desarrolla en el grupo experimental. En el grupo control no se desarrolla ninguna intervención. La intervención son 2 sesiones a la semana de 3 horas y media cada sesión. Las sesiones son grupales y dentro de cada sesión se elige. Un día toca un aspecto cognitivo, atención, memoria, lo que sea, ¿no? Entonces se trabaja, se focaliza más sobre ese aspecto y la sesión se divide en varios aspectos. Se trabaja de manera individual un poco, se trabaja luego en grupo, se hace una bienvenida, se trabaja la orientación, luego dice que se hace intervención en actividades de la vida diaria y eso se desarrolla durante 3 años. Dicen que el protocolo está disponible en la página web de la Fundación María Wolf. O sea que se puede ir y consultar cuando queráis. Se llama Programa Animus. Y una de las cosas que dicen es que los participantes en el grupo experimental tienen que pagar 60 euros al mes por las intervenciones. Bien, ¿qué utilizan para evaluar la eficacia de su intervención? Como medida cognitiva utilizan el ADAS-Cog, que ya es una medida que ya habréis oído porque la nombro, es una de las variables que estudiamos en el metaanálisis. Utilizan un cuestionario de funcionalidad, el Functional Activities, el índice de CAT, de actividades de la vida diaria, la escala de depresión de Yesabach geriátrica y el inventario de sobrecarga del cuidador de Zarit. ¿Y cómo analizan las intervenciones? Pues hacen diferentes evaluaciones, hacen la inicial y luego las repiten.
a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12, a los 18, a los 24 y a los 36 meses. Y entonces lo que analizan es, ellos calculan la diferencia de cada una de las sesiones de las evaluaciones con respecto a la línea base, y entonces luego por cada grupo hacen análisis de regresión. Bueno, realmente hacen un análisis de regresión para cada variable en el que evalúan las diferencias entre los diferentes momentos temporales, las diferencias entre los grupos y la interacción tiempo por grupo, grupo por tiempo. Esto de estadísticas, si queréis, merecería un vídeo, varios vídeos aparte para hablar de medidas de análisis de datos. Bueno, ellos lo que analizan son las diferencias entre sesiones, entre momentos temporales. ¿Y qué encuentran? Bueno, pues encuentran lo siguiente. Vamos a ver. La aleatorización de los participantes consigue que en el grupo experimental haya 40 personas y en el grupo de control otras 40. Analizan las variables antes de empezar la intervención y no hay diferencias. Eso significa que los dos grupos son similares y no hay que controlar ninguna de esas variables en análisis posteriores. Hay un dato que es bastante revelador, que es que dicen que todos los participantes con deterioro cognitivo leve desarrollaron demencia durante el estudio. Entonces, en cuanto a las variables, los autores dicen lo siguiente. Ambos grupos empeoran de manera progresiva a lo largo del estudio en las variables cognitivas, en las funcionales y los cuidadores en la medida de sobrecarga, aunque mejora el estado de ánimo. Cuando analizan las diferencias entre los grupos, se ve menos deterioro en las variables funcionales en el grupo experimental. Es decir, el grupo sin intervención en las variables que miden aspectos funcionales empeoran más que el grupo que tiene la intervención. Sin embargo, observan una estabilización cognitiva entre el segundo y el tercer año en el grupo control, sin intervención, mientras que el grupo experimental con la intervención empeora entre el segundo y el tercer año. En conjunto, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio que yo haya identificado y que considero que son relevantes? En primer lugar, que realmente no es un estudio ciego y es algo que ellos admiten y que ellos incluso llegan a dar datos de cuál es el porcentaje de personas a las que se ha evaluado de manera ciega durante los diferentes años que dura el estudio. Y eso, ya como expliqué en el vídeo de metaanálisis, es un factor de riesgo, de sesgo muy grande. Estadísticamente, no corrigen el nivel de significación estadística, lo dejan en el 0,5, aun cuando según las tablas, en concreto la tabla 5, hay más de 30 análisis estadísticos, 30 contrastes de hipótesis. Eso, utilizando la corrección de Bonferroni, que es la más utilizada, aunque a mí personalmente no es la que me gusta, pero es una, utilizando esa, el nivel de significación sería de 0.001. Por tanto, muchos de los análisis que ellos dicen que son significativos no serían significativos. Un aspecto para mí fundamental de su estudio, o sea, como sesgo, es que incluye en los grupos, o sea, en la población del estudio, incluyen gente con deterioro cognitivo leve y gente con enfermedad de Alzheimer, pero no explican qué tipo de deterioro cognitivo leve. No sabemos si es un amnésico o un no amnésico, si es amnésico, si es de dominio único o si tiene más dominios afectados. Y lo mismo con el no amnésico. No sabemos, ellos no especifican y no explican qué tipo de deterioro cognitivo leve tienen las personas que tienen deterioro cognitivo leve. Y es que además tampoco indican el porcentaje de personas que tenían deterioro cognitivo leve en uno y otro grupo. Entonces no sabemos que hay, pero no sabemos ni cuántos, ni qué tipo de deterioro cognitivo leve tienen.
Por lo tanto, eso es un sesgo muy grande, o podría serlo, y no lo podemos evaluar porque no nos dan los resultados, pero podría ser un sesgo enorme. Por ejemplo, podría explicar por qué un grupo empeora menos que otro cognitivamente si esas personas con deterioro cognitivo leve se han mantenido estables. O podría explicar por qué el otro grupo empeora más, porque ellos dicen que todos desarrollan demencia. Pero eso no significa que sus puntuaciones estén bajen a la misma velocidad. Como no lo sabemos, no lo podemos evaluar porque no nos dan los resultados, no lo podemos saber. Y entonces es un sesgo grande. Por otra parte, tampoco analizan los resultados de la muestra con enfermedad de Alzheimer únicamente para ver cómo funciona a lo largo del tiempo. Probablemente mi hipótesis es que empeorarán de una manera similar en todas las variables, y entonces eso no sería algo interesante para publicar. Para mí sí lo sería, porque estaría diciendo, fijaos, hemos hecho esto y parece que esto no, conforme nosotros lo hemos medido, no es útil. Y eso en sí es interesante, pero parece que para publicar tienes que conseguir que sea significativo. Bueno, total, que es un sesgo importante que no separan, no nos dicen cuánta gente hay con deterioro cognitivo leve, no hacen análisis separados para el grupo con enfermedad de Alzheimer, pero es que además nos dicen que todas las personas con deterioro cognitivo leve acabaron desarrollando demencia, en este caso enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo dices que una intervención es útil o es eficaz para personas con Alzheimer, pero no lo es para personas con deterioro cognitivo leve que están menos graves que las personas con Alzheimer? Es un poco contradictorio, o por lo menos llamativo. Los autores calculan cuál debe ser el tamaño de la muestra para conseguir una potencia, con una potencia estadística del 80%, para encontrar una diferencia de 4 puntos en el ADAS-Cog, que parece ser que dicen que sería clínicamente significativa. Hay estudios que dicen que 3, otros que dicen que cuando se está evaluando a una persona ese punto de 4 no es útil. Entonces, bueno, es discutible, cuanto menos. Pero bueno, ellos calculan la muestra a partir de la muestra de sujetos que les haría falta para encontrar con una potencia del 80% una diferencia de 4 puntos en el ADAS-Cog. Pero es que no cumplen con ese tamaño muestral. Y es que además las puntuaciones, o sea, las diferencias en el ADAS-Cog entre la línea base y los 2 o los 3 años son incluso de más de 12 puntos. Por tanto, una diferencia tan grande, con un tamaño del efecto tan grande, es probable que sea significativo espúreo. O sea, es un nivel de significación espúreo. Que sea porque es tan grande que con pocas personas ya te sale significativo. Y en sí no signifique realmente, no tenga tanta interpretación clínica. De todas maneras, ya digo que estadísticamente tienen un sesgo muy grande porque no corrigen la P, calculan con una potencia estadística del 80%, pero un alfa de 0,5, en vez de corregir el nivel de alfa en función del número de análisis que van a hacer. Porque si hubieran bajado el alfa de 0,5 a 0,01, probablemente en vez del número que les sale, que en este caso es bastante grande, es de 172, 86 por grupo, pues les habría salido bastante más grande. Pero habría sido lo correcto, porque tú no tienes que interpretar según un 0,5, un 0,5 sería para 1. Si haces más, tienes que corregir el alfa. Bien, en cuanto a las variables funcionales, en la tabla 5 enseñan los datos y en la tabla 3, y nos dicen que son significativas las diferencias, la diferencia de las diferencias entre sesiones, entre los grupos. Pero cuando te vas a la tabla, ves lo siguiente. Entre la línea base y los 2 años, es decir, los 24 meses, en el grupo experimental, la diferencia es de media de 1 punto, 0,97.
Y en el grupo de control, la diferencia entre la línea base y a los 24 meses de media es de 1,59. Es decir, que la diferencia de las diferencias entre los grupos es de 0,62. No llega ni a un punto de diferencia de diferencias. Eso en el índice de CAD. En el cuestionario de actividades funcionales, a los 24 meses es de 2 puntos. 2,5. Pero a los 3 años desaparecen. Y ambos grupos han bajado 13 puntos de media. 13,74,1 y 13,19, es 0,50 la diferencia. Y en el índice de CAD, que sigue siendo significativo a los 3 años, mientras que el grupo experimental ha bajado menos 1,84, el grupo control ha bajado menos 2,33, es decir, 0,50. Entonces, ¿cómo es posible que una diferencia entre línea base y a los 3 años de medio punto sea significativa? Quiero decir, funcionalmente, medio punto, ¿eso qué es? ¿Media actividad de la vida diaria? ¿Una actividad de la vida diaria? Otro problema que tiene es que utilizan números en un test o en una escala que se corrige con letras. Y cada letra significa... La A, por ejemplo, es que tiene afectada el baño. La B es el baño más vestirse. La C es el baño, vestirse y utilizar el retrete. Entonces, claro, no nos dicen esa diferencia de medio punto, no nos dicen si ha bajado del 3 al 2 o ha subido del 3 al 4, no lo sabemos. Incluso no sabemos por qué una persona dice se afecta el baño y luego se afecta el baño y el vestirse. Y si se afecta el baño y el aseo pero no el vestirse, entonces no se puede categorizar como B y entonces sería una G. Bueno, pues entonces, ¿cada número a qué corresponde? No nos lo dicen. Citan el artículo original, pero luego no nos dicen cómo lo han corregido. Entonces es algo que no podemos saber. Por cierto, el artículo de CAD está libre en internet. O sea que lo podéis conseguir y utilizar esa escala si queréis. Otro de los problemas que le veo es que no dan los datos brutos, las medias y las desviaciones de cada grupo en cada momento temporal, por lo que no he podido hacer un metaanálisis o utilizar análisis de metaanálisis. Entonces ahí habría podido observar la diferencia de los tamaños del efecto para ver si realmente, porque a lo mejor esas diferencias, que es una diferencia de 0,50, tiene un tamaño del efecto de 0,9, o sea, 0,09, y es insignificante también. No lo he podido calcular porque no dan los datos brutos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? En función de esto, ¿qué creo yo que están diciendo con este artículo? En primer lugar, creo que es un trabajazo porque es 3 años de intervención con la misma persona en grupos de 40, es decir, es un trabajazo, son 3 años enteros. Eso hay que reconocérselo a los autores, a los que han hecho, ¿no?, las intervenciones. Sin embargo, lo que clínicamente aporta este trabajo creo que no es lo que en principio parece que dice el título del texto, ¿no? Como he dicho, por los resultados que presentan, no se aporta una evidencia de que realmente la intervención sea útil para la intervención que han hecho, la intervención cognitiva o no farmacológica útil para frenar o bien para mejorar su estado cognitivo o bien para frenar el deterioro, porque como hemos visto, no se frena el deterioro en las personas con deterioro cognitivo frente a Alzheimer, todas desarrollan Alzheimer, y por otra parte, los resultados cognitivos parece que apuntan a que son mejores en las personas que no han tenido una intervención cognitiva al cabo de 3 años, por lo que al final
cabría preguntarse si una intervención de 3 años es beneficiosa, es útil o vale la pena invertir todo ese tiempo, recursos económicos y recursos personales, si al cabo de 3 años van a estar peor que si no hacemos nada. Y por otra parte, funcionalmente tampoco hay una mejoría clara, puesto que las diferencias entre los grupos, en las diferencias pre y post, son, son, son muy pequeñas. Por lo tanto, tampoco. Bueno, son pequeñas y difíciles de interpretar por las categorías que han utilizado en la medida funcional. En fin, esto lo que significa es que hay que seguir haciendo intervenciones, hay que seguir haciendo estudios, hay que buscar otra manera de medir la eficacia de las intervenciones, porque quizá en las personas con las que se ha intervenido en algún aspecto están mejor, pero no hemos sabido o no hemos podido identificarlo bien. Por otra parte, creo que hay que hacer intervenciones basadas en objetivos específicos y no intervenciones generales de estimulación cognitiva en generales y para todos igual. Bien, muchas gracias por todo. Cualquier comentario, por favor, será bienvenido y agradecido.